Dios los bendiga, hermanos. Vamos al estudio bíblico de hoy. El tema de este estudio 23 es Jesús confirma su ministerio. En este relato Jesús confirma lo que realmente vino a hacer en este mundo. Jesús ciertamente realizó muchos milagros, sanó muchos enfermos, sanó a muchas personas que tenían una gran necesidad, pero su misión principal fue morir por nosotros. La verdad central dice: en la entrada triunfal, Jesús, en forma de parábola actuada, reclama ser reconocido como el Mesías, el ungido de Dios, y la multitud lo aclama como tal. Título para jóvenes: Jesús es el Mesías. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misión de salvarnos. Gracias porque tenemos esperanza en ti, por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por esa entrada triunfal a Jerusalén y por esa entrada triunfal a nuestras vidas. Te pedimos que nos des sabiduría para entender tu palabra, sobre todo para practicarla cada día. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 19, versos 29 al 40. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan: el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron: el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían: Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como estas. Jesús les respondió: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Pues, palabra de Dios. Aquí vemos a Jesús completamente dispuesto a realizar la labor para la cual Él vino a esta tierra, para salvarnos de nuestros pecados. Anteriormente, cuando lo mencionaban a Él como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios, Él mandaba callar, incluso mandaba callar a los demonios, que no dijesen quién era Él realmente en ese momento, porque no había llegado su hora. Pero en este momento, un Jesús completamente diferente en ese aspecto, porque ahora sí se acercaba su hora. Este relato tiene que ver con el llamado Domingo de Ramos, que se celebra en Semana Santa, porque 5 días más tarde aproximadamente Jesús sería humillado, sería castigado duramente y finalmente crucificado, sería muerto. Ya faltaban aproximadamente 5 días y Él sabía que su hora había llegado. Así que en este momento sí Él quería que supieran que Él era el verdadero Rey de los judíos. En ese momento sí Él quería que lo proclamasen como Rey, porque realmente lo era, el Mesías prometido. Se encuentra en estas ciudades de Betfagé y de Betania. Recordamos que en Betania vivían sus amigos María, Marta y Lázaro. Él conocía muy bien esa zona. Esa zona eran unos
unos suburbios de Jerusalén, Betania y Betfagé, y desde ahí fue que él dio la siguiente orden. A dos de sus discípulos, se cree que fueron Pedro y Juan, la Biblia no menciona los nombres, pero se cree que fueron ellos. A dos de ellos les dijo, vayan a esta aldea, una aldea de Betania o de Betfagé, y allí les dijo, allí van a ver un burrito que nadie ha montado jamás. Fíjense, nadie ha montado jamás. ¿Qué indica esto? Que Jesús fue y es el verdadero domador, el primero siempre tiene el primado Jesús. Ninguna persona se había montado ahí, excepto Jesús en esta ocasión. Y les dijo, ese burrito va a estar allí atado, desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué desatan el burrito, díganle que el Señor lo necesita. Vemos un Jesús aquí que está hablando como siempre, con plena autoridad y sin temor a que lo proclamen como el Mesías. Él no había pedido prestado este animal. Simplemente dijo, el Señor lo necesita. Fueron al lugar y en efecto encontraron a este burrito. Lo desataron y los dueños, como dijo Jesús, le preguntaron por qué desatan el burro. Respondieron las mismas palabras de Jesús, el Señor lo necesita. Y es que cuando el Señor nos necesita para algo, tenemos que obedecer. Este burrito nos representa también a nosotros, los seres humanos. Este burrito fue domado por Jesús y nosotros somos domados por Él. Nuestro carácter, nuestro espíritu, nuestro ser completo, tenemos que permitirle a Jesús que lo dome, que lo domine, que lo mantenga sujeto a Él. Le llevaron el burrito a Jesús. De inmediato sus seguidores, no eran solamente los apóstoles, que tenían muchos discípulos en ese lugar cerca del Monte de los Olivos, comenzaron a arrojar sus capas, sus vestidos, le hicieron una especie de montura al burrito, una especie de silla acoginada con sus vestidos, con sus capas, con sus prendas, y montaron a Jesús en este animal, listo para la entrada triunfal a Jerusalén. Mientras Jesús iba por aquel camino, los discípulos pusieron vestidos de ellos por donde iba a pasar Jesús, de manera que Jesús era como una especie de alfombra roja, digamos hoy en día, como hacen con los artistas, para que Jesús pasara sobre esas piezas de ropa. Símbolo de que un rey, alguien bien poderoso, entraba a aquel lugar, aquel día en Jerusalén. Se cumplía la profecía del profeta Zacarías. Cientos de años antes de venir Jesús, ya estaba profetizado este evento. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice, alégrate, oh pueblo de Sión, Jerusalén. Alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde. Los reyes en aquella época, cuando iban a una ciudad como conquistadores, iban en caballos hermosos, iban en hermosos carros, iban en carros de aquella época, carros con todo lujo, demostrando su poderío para que le temieran. Pero Jesús, totalmente diferente, entró en un humilde burrito, dando a entender que su reino definitivamente no era de este mundo. Pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Y esto fue lo que sucedió en este momento. Cuando Jesús va entrando a Jerusalén, aún sabiendo que iba a morir allí, entró lleno de las alabanzas de aquel pueblo, de aquellos seguidores. Dice la palabra que
La multitud que seguía a Jesús, había gente de todas partes, había gente que venía de todas partes de Israel, gente que había visto sus milagros, gente que le seguía, y la multitud lo aclamaba. Dice que la multitud gritaba, dice que empezaron a gritar. Mientras Jesús pasaba, entraba a Jerusalén, ellos comenzaron a gritar. Cuando se alaba a Dios, se permite gritar la alabanza. La alabanza puede ser en el silencio, pero a nadie le puede molestar que se alabe a Dios a voz en cuello, que se alabe a Dios con todo el corazón y con todos nuestros pulmones, porque la palabra dice que todo lo que respira alabe a Jehová. Así que ellos comenzaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Alabanzas a Dios. Y ellos gritaban, porque era Jesús quien entraba, no era cualquier persona. Y decían, gritando, bendiciones al Rey que viene en nombre del Señor. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Decían, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Las mismas palabras que pronunciaron los ángeles con el nacimiento de Jesús. Alabanzas a Dios. Dios habita en medio de la alabanza y Dios exige alabanza. Hay personas que se molestan cuando se alaba a Dios a viva voz. Algo realmente inexplicable. Hay personas que se molestan, hay personas que se burlan de otros, de cristianos que alaban a Dios con todo su ser, con esa pasión, como digo yo, a voz en cuello, con todo pulmón, cuando realmente deberíamos alegrarnos de esto. Hay personas que se molestan de esta alabanza y se burlan de las personas que alaban a Dios, pronunciando aleluya, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Yo he sabido de personas que cuando se alaba a Dios de esta manera, se van del lugar. Pero les digo algo, todo el mundo alaba a alguien. Todo el mundo alaba a alguien. Personas que se molestan cuando se alaba a Dios con toda nuestra boca, con todo nuestro ser. Pero a alguien alaban. Alabamos artistas, alabamos deportistas, alabamos profesionales por su trabajo y aún nos alabamos a nosotros mismos. ¿Cómo es posible que alabemos a simples seres humanos y no alabemos al Dios que nos dio la vida, al Dios que nos da el aire cada día, al Dios que nos permite respirar, al Dios que hace salir el sol todos los días, al Dios que nos nutre y alimenta nuestra vegetación con la lluvia? Hay que alabarlo. Siempre Satanás se molesta cuando se alaba a Dios. Así que cuando los fariseos escucharon estos gritos, le dijeron a Jesús, le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. No permita que tus discípulos digan estas cosas, que tú eres el Mesías, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en esta ocasión Jesús exigía precisamente la alabanza, porque era el momento de que se proclamara como Rey absoluto, como Rey de toda la humanidad, no solamente de los judíos. La alabanza a Dios tiene que surgir. La alabanza a Dios es un requisito y es algo inevitable cuando sentimos la presencia de Dios, porque la Biblia dice, escuchen bien, la Biblia dice que ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Y si tiembla la tierra ante la presencia de Dios, ¿cómo no vamos a gritar alabanzas a Él? ¿Cómo no vamos a adorarlo con todo el corazón los seres humanos? Los fariseos se molestaron por estas alabanzas a Jesús. Claro, ellos eran los
religiosos del momento. Ellos eran los que estudiaban la palabra, la Torá. Eran los que supuestamente tenían la verdad. Pero Jesús les decía sepulcros blanqueados. ¿Qué hizo Jesús cuando le dijeron reprende a tus discípulos? Le dijo a los fariseos: yo les aseguro a ustedes que si ellos se callan y no me alaban, las piedras gritarían, las piedras me alabarían. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Esta fue la entrada triunfal a Jerusalén. Si nosotros nos callamos, si tú no quieres alabar a Dios, si tú no quieres decir gloria a Dios, aleluya, y alabar su nombre, habrá quien lo haga por ti. Y esa persona que lo haga se llevará la bendición. Porque cuando alabamos a Dios, recibimos sanidad. Cuando alabamos a Dios, recibimos su paz. Cuando alabamos a Dios, todo cambia. Algo surge dentro de nuestro ser. Cuando alabamos a Dios, a veces lloramos de gozo y de alegría. Si ellos se callan, las piedras me alaban, las piedras van a gritar. El firmamento, dice el Salmo, el firmamento, los cielos anuncian la gloria de Dios y el firmamento anuncia la gloria de sus manos. Si nosotros nos callamos y no alabamos, la naturaleza lo hará. De hecho, la naturaleza lo hace. La naturaleza alaba a Dios constantemente. Lo alaban las aves con su cantar. Lo alaba el mar con su rugido. Las olas cuando embaten las rocas. Los ríos cuando pasan a través de las piedras. Si nosotros no alabamos a Dios, la naturaleza lo hará. Alguien lo hará y el que lo hace se llevará la bendición. Que esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén sea la entrada a nuestras vidas, la entrada a nuestros corazones, para que realmente seamos sanos y para que realmente tengamos vida y vida en abundancia. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.